y vamos a hablar de una exposición que se encuentra en el Museo de América de Madrid. El título es Miguel de la Cuadra Salcedo, una vida de aventura, en el que se recoge la biografía de Miguel de la Cuadra Salcedo a través de sus viajes, sus reportajes y de muchos de los objetos que obtuvo durante tantas aventuras por tantos lugares diferentes del mundo. Y es que Miguel de la Cuadra Salcedo fue la imagen del hombre aventurero. Vivió entre 1932 a 2016. Estudió perito agrónomo, fue atleta, lanzador de jabalina en su primera juventud. En el año 1956, gracias a una beca, exploró durante 3 años el Amazonas, realizando clasificaciones etnobotánicas. Empezó a emitir reportajes para la televisión española, que le nombró su primer corresponsal en Iberoamérica. Viajó por todo el mundo, lo hizo como reportero, cubrió las guerras de Vietnam, la de Eritrea, la del Congo, el golpe de estado de Pinochet, la muerte del Che Guevara en la higuera en el año 1967. Fue el primer periodista autorizado en entrar en China, esto en el año 1973. Le llegó a tocar al intocable Haile Selassie, el último emperador de Etiopía, allá por el año 1974. Fue el que fundó la ruta Quechal entre 1979 a 2016, llevando a 12.000 jóvenes de más de 50 países por las selvas para acercar la cultura indígena americana a toda esta juventud. Y todo esto pues se muestra en el Museo de América, en esta exposición de Miguel de la Cuadra Salcedo, una vida de aventura. El comisario de la exposición es su hijo, Rodrigo de la Cuadra Salcedo. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal, Roge? Buenas noches. Una exposición que se inauguró el 28 de noviembre, que estará hasta el 3 de mayo, y una exposición pues que te habrá tomado mucho tiempo, ¿no?, indagar en los archivos de tu padre. Pues mira, prácticamente han sido 2 años y medio de trabajo desde que empecé. Primero a meterme un poco en su archivo fotográfico, en sus documentos y sobre todo organizarlos, a clasificarlos, a digitalizar las fotografías. Ha sido un trabajo, ha sido una aventura de verdad, pero un trabajo precioso y en el que he puesto todo mi corazón y todo mi empeño en que salir adelante. Y al final, pues bueno, lo hemos conseguido gracias también a la inestimable colaboración del Museo de América. Acompañaste a tu padre en muchos de los documentales que realizó, incluso en la ruta Quechal. Sin embargo, al indagar en su vida y en esos archivos, en esa documentación, seguramente que has descubierto una parte de la figura de tu padre que no conocías. Efectivamente, Roge, porque además mi padre era una persona que era muy discreta y él pues apenas contaba nada. Entonces ha sido sobre todo un trabajo de investigación periodístico apasionante. Y no solo eso, sino que es que además me ha permitido conocer y descubrir una dimensión desconocida de mi padre, porque claro, mi padre tenía muchísimas virtudes, pero tenía un gran defecto y es que era un terrible desordenado. Entonces todo su archivo fotográfico estaba absolutamente mezclado, tenía fotos del Amazonas con fotos nuestras de la comunión. Entonces ha sido una verdadera locura, porque además muchas de esas fotografías estaban sin identificar y eso es lo que más tiempo me ha llevado, conseguir identificar cada imagen, cada fotografía, descubrir dónde había estado, en qué sitios, en qué países. Ha sido un trabajo muy bonito, la verdad, muy, muy bonito. Rodrigo, ¿y verdaderamente le marcó la Amazonía a Miguel de la Cuadra Salcedo? Totalmente, totalmente. Ten en cuenta que fue un poco su primer viaje, su primera aventura, ¿no? Y esa aventura le sumergió, quedó un poco devorado, fagocitado por la selva del Amazonas. Y entonces a partir de ese viaje, que además es que estuvo casi 3 años en la selva, y cuando consiguió salir, pues bueno, fue una cosa que le marcó tanto que siempre, a lo largo de toda su vida, pues cuando podía volvía. Es más, cuando yo tenía 9 años, me cogió, me llevó al Amazonas, estuvimos 6 meses bajando el río Amazonas, yo perdí todo el año de colegio, pero descubrí un mundo, unas vivencias y una cosa que me ha acompañado toda la vida. Eso no se olvida. Cuando haces un viaje así con los 9 años, eso no se te olvida ya. ¿Y cómo se le ocurrió a Miguel estar con toda la familia bajando, descendiendo el río Amazonas? Pues mira, él se basó un poco en una novela de Julio Verne que se llama La Gangada, que es precisamente eso, es una familia que baja el río Amazonas en una balsa, y eso es exactamente lo que hizo mi padre. Construyó con 2 piraguas de 30 metros, puso una plataforma encima de las piraguas y encima de esa plataforma construyó una pequeña choza y ahí bajamos, él, mi madre y yo, pues ya te he dicho, durante casi 6 meses todo el Amazonas, desde el río Napo hasta la desembocadura en Belén do Pará. O sea, un viaje alucinante. ¿Y cómo quedó embelesado por los Moais de Isla de Pascua, de Rapa Nui? Pues mira, eso fue el principio un poco de su primera aventura americana. Él cuando tenía
pues apenas no había cumplido todavía 30 años, yo creo que tenía como 22 o 24 años. Él participó en unos juegos que se llamaron los Juegos de Atléticos, que se llamaron los Juegos Iberoamericanos, los primeros Juegos Iberoamericanos que se disputaron en Santiago de Chile. Y entonces él un día, paseando por una calle de Santiago, descubrió en un escaparate una figura de un Moai. No la había visto en su vida y se quedó completamente embelesado de esa figura. Se enteró cómo se podía llegar a la isla de Pascua. En aquella época solamente se podía viajar con un barco que iba una vez al año de ida y vuelta. O sea, si ibas a la isla te quedabas un año allá. Y él consiguió embarcarse en un barco, consiguió el permiso del gobierno chileno para viajar y estuvo ahí, pues hizo una especie de documentación, de historia sobre las tradiciones, un estudio etnográfico interesantísimo sobre la historia de la isla de Pascua y sus habitantes, de esa isla misteriosa y perdida que se conoce como el ombligo del mundo porque está absolutamente perdida en mitad del Océano Pacífico. Y entonces ahí estuvo, y entonces una vez que estuvo ahí, pues claro, él no podía quedarse ahí un año entero, y para conseguir salir de la isla se enroló como ballenero en un barco de una flota chilena que se dedicaba a cazar cachalotes en el Pacífico. Y él, por su historial deportivo y olímpico, pues le hicieron nada menos que al arponero del barco. Entonces le llamaban, a ver, el vasco, que vaya ahí a la proa con el arpón. Y entonces estuvo, y con ese dinero que ganó como ballenero en el Pacífico, consiguió comprarse su primer equipo fotográfico, una cámara pequeña de 16 milímetros, y con eso ya, armado con esas cámaras, se fue al Amazonas. Y entonces, a la vuelta del Amazonas es cuando él, con esa película que había rodado durante casi 3 años en el Amazonas, fue a Televisión Española para intentar venderla, y ese mismo día dio la casualidad que mientras estaba en Televisión Española, en la sede que había aquí en Madrid, el Paseo de La Habana, saltó en los teletipos la noticia de que unas monjas navarras habían sido asesinadas en el Congo belga. Y entonces, claro, en Televisión Española en ese momento pues nadie se atrevió a plantearse el ir hasta el Congo, ¿no? Y mi padre se ofreció, dijo, sí, a mí si me dais el billete de avión y un poco de dinero para los gastos, yo me voy para allá. Y así hizo, y eso se convirtió en su primera aventura televisiva para Televisión Española. Y de ahí, pues bueno, luego ya surgió su carrera periodística, sin ser periodista, porque él, como bien has dicho, era perito agrónomo, y ahí empezó una carrera televisiva de más de 40 años en Televisión Española. Sí, que tuvo oportunidad de estar en momentos trascendentales de la historia. Por ejemplo, por nombrar alguno, el contacto que tuvo con Haile Selassie, el emperador de emperadores de Sí, Etiopía, esto en el año 1974, una persona que no se le podía tocar, sin embargo, tu padre le tocó. sí. Mi padre lo que más le gustaban en los retos. Entonces, él sabía que en aquella época, en ese momento, Haile Selassie estaba casi prácticamente detenido por el ejército en su palacio en Addis Abeba. Y entonces, durante la entrevista que le estaba realizando para Televisión Española, él simuló que había un fallo con el micrófono que Haile Selassie tenía puesto. Entonces se acercó y, claro, para coger el micrófono que tenía puesto la corbata, pues le tuvo que tocar. Y él se dio cuenta que en ese momento la reacción de los militares que estaban viendo cómo se transcurría la entrevista ni se inmutaron, con lo cual se dio cuenta perfectamente que Haile Selassie, que era conocido como el Rey de Reyes, descendiente del León de Judá y toda esa historia fabulosa, y el Ras y el jefe de todos los Rastafaris, pues que había desaparecido, su poder prácticamente se había evaporado, y así fue. A los pocos meses, pues Haile Selassie fue detenido y luego ya murió en el palacio en circunstancias muy extrañas. Pero vamos, sí, se dio cuenta perfectamente de que ese había sido el final de Haile Selassie. ¿Cómo fue su trabajo en la higuera en el año 1967, donde fue afusilado el Che? Pues mira, eso también fue un poco, yo creo que movido por su increíble olfato periodístico. Él se encontraba, me parece que estaba en Buenos Aires en aquel momento, y surgió la noticia de que el Che había sido capturado en la higuera, en una isla, en una zona cercana a Santa Cruz, en Bolivia. Entonces consiguió meterse en un avión en Camiri, llegó hasta Santa Cruz y consiguió llegar hasta el sitio donde había sido editado el Che, porque se le esperaba que la llegada del cadáver. Entonces él, cuando estaba esperando, consiguió entrevistar a un soldado boliviano, y el soldado le confesó que sí, que el Che había sido detenido, pero que había sido fusilado, que había sido ejecutado nada más el capturado. Y el soldado le confesó que el Che le dijo al soldado, no dispares, soy el Che, y le detuvieron, pero luego en ese momento fue fusilado. Que las noticias en un primer momento no fueron así, dijeron que había muerto en el combate y tal. Entonces, pues bueno, mi padre se convirtió en el primer periodista del mundo que conoció la verdad, que el Che no había muerto en combate, sino que había sido ejecutado al ser capturado por el ejército boliviano.
¿Qué has encontrado en el archivo de tu padre, en la documentación de tu padre de esos hechos? Pues mira, desgraciadamente muy poco. Del tema del Che Guevara, lo único que he encontrado ha sido una carta de Televisión Española en francés que se envió al Festival de Cannes de Televisión, donde consiguió un premio por ese documental, pero el documental en Televisión Española apenas se ha conservado, se conserva solamente unas imágenes, hay otra parte que está sin la banda de audio, porque desgraciadamente, pues bueno, con los años transcurridos, el archivo de Televisión Española se ha convertido un poco una pequeña jungla también, ¿no? Y apenas tienen, es más, yo cuando empecé esta aventura de empezar a rescatar su archivo y al querer documentarlo y clasificarlo y organizarlo, lo primero que hice fue, por supuesto, ponerme en contacto con Televisión Española. Se portaba muy bien, me dijo, sí, por supuesto, puedes venir aquí al archivo, ver las imágenes que tenemos, pero es que cuando llegué tenían 4 fotos y encima de las 4 fotos que tenían, 3 estaban mal identificadas, con lo cual acabé yo dando fotos del archivo nuestro a Televisión Española para que por lo menos las tuvieran ellos. ¿Cómo fue la guerra de Vietnam? ¿Y cómo fueron también otros conflictos en donde estuvo? Por ejemplo, también estuvo en los campos de refugiados palestinos. Sí, bueno, en la guerra de Vietnam es muy curioso porque mis padres se casaron en Tokio en el año 65 y entonces él cuando estaba en Tokio, recién casado con mi madre, recibió una información de Televisión Española que le preguntaron, oye, como estás en Tokio, ahora que ya vuelves para España no te puedes pasar por Vietnam. Y mi padre no se le ocurrió otra cosa que coger a mi madre y los dos se presentaron en Saigón. Y entonces el día que se llegaron a Saigón, al hotel donde tenían previsto ir, al llegar al hotel estaba completo, no había sitio por ninguna parte, tuvieron que dormir en otro hotel, en el hall, porque tampoco había habitaciones. Bueno, pues esa noche el hotel donde tenían previsto ellos alojarse, una bomba del Vietcong voló y hubo como decenas de muertos y tal. Entonces mi padre se dio cuenta que no era el mejor sitio para estar un poco de viaje de novios con mi madre, ¿no? Y entonces ya consiguió meter a mi madre en un avión, mandarla a España, y él se quedó ahí y hizo un reportaje para la Televisión Española y luego ya volvió en 3 o 4 ocasiones más a la guerra de Vietnam. Pero como te digo, también es una pena porque esos reportajes han desaparecido del archivo de televisión, no se conservan. Y luego estuvo de reportero también en los campos de refugiados de Palestina. Esto Exactamente, fue además. En los años 70 y así, ¿no? Sí, eso fue en el año 76. Bueno, él estuvo varias veces entrevistando a Yasser Arafat, al líder de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, y entonces en una de esas oportunidades que estaba grabando los campos de entrenamiento de Al-Fatah en el Líbano, una esquirla de una granada que habían lanzado los palestinos le alcanzó en el brazo, y esto está grabado en directo además porque es muy curioso, como él dice, ostras, me han dado. ¿Pero cómo que te han dado? Le responde el cámara a su compañero Juan Verdugo, ¿pero cómo que te han dado, Miguel? ¿Pero qué dices? Y se ve en primer plano que efectivamente cómo está el brazo sangrando, cómo la esquirla le ha dado en el brazo, y esa esquirla, pues bueno, mi padre no se la quiso quitar en la vida, la tuvo siempre dentro del brazo. Entonces a él le hacía mucha ilusión y mucha gracia cuando iba sobre todo a los Estados Unidos y sonaba en los aeropuertos al pasar el arco al detector de metales, y era porque lo tenía en el brazo, o sea, tú le tocabas en el brazo y se notaba perfectamente perdón, que tenía ahí un bulto duro, pero él decía siempre que él no se lo quería quitar, que lo tenía ahí en el brazo y no se lo quería quitar, y solamente me dijo a mí, mira, yo lo único que quiero es que el día que me muera, tú si puedes, me lo quitas, me abres el brazo, y efectivamente es lo que hice. El día que murió, cogí una navajita pequeña, le hice un corte en el brazo, porque lo tenía a flor de piel, le saqué la esquirla y la tengo colgada en el cuello desde entonces. Es una especie de amuleto. Y vaya amuleto, sí que sí. Sí. Bueno, ¿cuáles son los objetos que recogéis en esta exposición con el título de Miguel de la Cuadra Salcedo, Una vida de aventura? Pues mira, sobre todo y lo más importante es su archivo fotográfico. Hemos donado, además quiero decirte que un poco la historia de esta exposición es una donación. La familia hemos querido que todos sus objetos y fotografías estuvieran en el Museo de América, porque además durante este proceso de investigación descubrí una entrevista que le habían hecho en los años 70 donde lo decía él que a él lo que le gustaría es que en el día del mañana, en el futuro, todos sus objetos estuvieran en el Museo de América, y en el fondo es lo que hemos querido hacer, ¿no? Cumplir un poco con su voluntad. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, hay, pues bueno, todo su archivo, que son como unas 30.000 fotografías, y luego recuerdos de sus viajes, pues las figuras de la Isla de Pascua, sus recuerdos del Amazonas, etcétera. Hay un montón de material, de archivo, de imágenes, de recuerdos, de cosas, de todo. Toda una vida, pues, de aventuras, de expediciones y de viajes. ¿Te gustaría que esta exposición se moviera, que no se quedara solo en el Museo de América? Pues sí, hombre, además a mí lo que más me gustaría es
llevarla al País Vasco, porque tú sabes que mi padre, aunque nació en Madrid, él era vasco de corazón, no, yo también, entonces, pues bueno, a mí mi mayor ilusión sería poderla llevarla a Bilbao, a Pamplona y moverla por todo el país, ¿no? Yo creo que Sí, se lo porque, perdona, merece. hay que decir que Miguel de la Cuadra Salcedo se crió en Pamplona. Sí, sí, bueno, él nació en Madrid, pero él toda su vida se consideró vasco-navarro, su madre era de Bilbao y su padre también, perdona, su madre era de Pamplona y su padre de Bilbao, y él se consideró vasco-navarro toda su vida, entonces, y siempre lo llevó a mucha gala y con muchísimo orgullo el ser vasco. Entonces yo sé que a él le haría muchísima ilusión que esta exposición pues se pudiera presentar en Bilbao, por ejemplo, o en Pamplona, ¿no? Ojalá sea así. De Claro que sí. momento lo podemos ver en Madrid hasta el día 3 de mayo, Eso es, Roge, hasta el día 3 de mayo está aquí en Madrid, en el Museo de América. en el Museo de América. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo de la Cuadra Salcedo, comisario de esta exposición sobre tu padre. Esta exposición, recordemos el título, Miguel de la Cuadra Salcedo, una vida de aventura. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, pues que vaya todo bien y que siga el espíritu de tu padre. Muchísimas gracias a todos vosotros, Roge, Escarri Casco. Ay, Rodrigo, y para Dime. otra ocasión, igual cuando estés en Bilbao, por aquí, por el País Vasco, que espero que esté en la exposición, ya te preguntaré también por todos los años que estuvisteis haciendo pues las travesías por América, ¿no? Desde, Hombre, desde luego, sí, además, yo sé por que, la ruta Quechal. exactamente, yo sé que los antiguos chavales que participaron en las expediciones de la Ruta Quetzal son los que más han visitado la exposición aquí en Madrid, sí que han venido de todas partes a verla, y yo sé que haría muchísima ilusión a estos chavales que la moviéramos por todo el país, por toda España, y que la exposición pues fuera una exposición itinerante y viajera como era mi padre, ¿no? Sí, por eso que ha dejado huella, que hay semilla. Bueno, Claro pues que sí. muchísimas gracias. Gracias por Gracias a todo, vosotros. Rodrigo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.